Hay hallazgos históricos que provocan un escándalo mundial, y otros que, de algún modo, pasan casi en silencio. Porque cuando los científicos encontraron residuos de cannabis sobre un altar dentro de un santuario judaita de hace unos 2700 años en Tel Arad, lo lógico habría sido que el planeta entero se detuviera a mirar. Estamos hablando de una de las tierras más sagradas del judaísmo, de un lugar conectado con la tradición bíblica, y aún así la noticia quedó flotando como una rareza académica. Pero no era una rareza. Era una grieta enorme en la historia oficial. Porque si en un santuario del reino de Judá se quemaba cannabis como parte de un ritual, entonces la relación entre esta planta, la espiritualidad y el poder político era mucho más antigua, más compleja y mucho más incómoda de lo que casi todos querían admitir. Si te está gustando el video no olvides suscribirte, darle like y compartirlo nos ayuda mucho y es gratis. Continuemos. Y eso es lo que vuelve esta historia tan fascinante. Israel no es simplemente un país donde se investigó mucho el cannabis. Israel es el lugar donde dos relatos casi imposibles de reconciliar chocan de frente. Por un lado, una tradición religiosa milenaria, con rabinos, leyes rituales, templos, reformas y memoria sagrada. Por el otro, uno de los centros científicos más influyentes del mundo en investigación del cannabis, la química del THC, el CBD y el sistema endocannabinoide. El mismo país que reveló que una planta psicoactiva pudo haber estado presente en un altar antiguo también ayudó a explicar por qué esa planta altera la percepción humana. Esa contradicción no es un detalle. Esa contradicción es toda la historia. Para entender cómo empezó todo, hay que volver al desierto del Negev. Allí, en Tel Arad, existía una fortaleza del reino de Judá con un pequeño santuario que muchos arqueólogos consideran una especie de eco provincial del culto oficial de Jerusalén. Durante décadas, los altares hallados allí guardaron un secreto. Tenían residuos oscuros adheridos en la parte superior, pero la tecnología del siglo XX no podía decir con certeza qué eran. Solo en 2020, gracias al análisis moderno de residuos orgánicos, el panorama cambió por completo. En uno de los altares se identificó incienso, algo esperable en un contexto ritual. Pero en el otro apareció cannabis mezclado con estiércol animal, una combinación que, según los investigadores, habría permitido quemarlo a una temperatura adecuada para liberar sus compuestos activos. En otras palabras, no parecía un accidente. Parecía una práctica deliberada, sofisticada, ritual. Y ahí aparece la pregunta que lo vuelve todo mucho más explosivo. Si ese santuario reflejaba, aunque fuera en miniatura, un modelo de culto vinculado al centro religioso de Judá, ¿qué tanto de esa práctica era periférico, y qué tanto formaba parte de algo más amplio? Los propios investigadores sugirieron que el cannabis pudo haberse utilizado para inducir un estado de éxtasis como parte de la actividad cultural. No hablamos de una escena casual ni de consumo recreativo escondido en una esquina del desierto. Hablamos de una sustancia costosa, importada, usada en un espacio sagrado y probablemente bajo supervisión institucional. De golpe, el relato cambia, ya no es un altar con residuos extraños, sino la posibilidad de que una planta hoy discutida en parlamentos, hospitales y tribunales ya hubiera sido tratada hace casi 3 milenios como una herramienta para alterar la conciencia en nombre de lo divino. Pero eso no era lo único incómodo. Casi de inmediato, el hallazgo resucitó una teoría que durante décadas había sido vista como demasiado atrevida para el gusto académico dominante, la idea de que el término bíblico Kei Sem, mencionado en el Éxodo dentro de la fórmula del aceite sagrado de unción, podría referirse al cannabis y no a una simple caña aromática. Esa identificación sigue siendo polémica y no existe consenso definitivo, pero el hallazgo de Tel Arad volvió mucho más difícil ignorarla. Porque una cosa es decir que la hipótesis suena extravagante cuando no tienes evidencia material. Y otra muy distinta es sostener lo mismo después de que aparece cannabis en un altar judaita real. De pronto, ya no parecía una fantasía marginal. Parecía una sospecha que la historia había enterrado demasiado rápido. Y tal vez esa sea la parte más perturbadora de toda esta etapa antigua, no solo la posible presencia del cannabis, sino la idea de que ciertas prácticas pudieron haber sido borradas, reformadas o vueltas incómodas por cambios religiosos posteriores. El santuario de Arad fue clausurado y enterrado deliberadamente, y muchos lo conectan con las reformas atribuidas a Ezequías, orientadas a centralizar el culto y eliminar prácticas consideradas inapropiadas o heterodoxas. Así que el simbolismo es brutal. Si el cannabis efectivamente formaba parte de ese mundo ritual, no solo se abandonó una costumbre, se selló bajo tierra. Como si una tradición entera hubiera sido callada,
esperando a que otra época, con otras herramientas, la sacara a la luz. Pero la historia no terminó bajo la arena. 2700 años después, en un país que todavía discutía su identidad entre la fe, la guerra, la ley y la modernidad, apareció otro personaje igual de improbable. No era sacerdote. No era profeta. Era un químico. Rafael Mechoulam, nacido en Bulgaria y luego instalado en Israel, vio algo que a casi nadie parecía importarle. Mientras la morfina y la cocaína llevaban más de un siglo siendo estudiadas seriamente, el cannabis seguía envuelto en niebla científica. La gente lo consumía en medio planeta. Los gobiernos lo prohibían. Los médicos opinaban. Los moralistas gritaban. Pero químicamente, el gran misterio seguía allí. ¿Qué compuesto era el responsable de sus efectos? ¿Cómo actuaba en el cuerpo? ¿Por qué una planta tan usada era, al mismo tiempo, tan mal comprendida? Para Mechoulam, esa ignorancia no era normal. Era una invitación. Entonces ocurrió la escena que parece escrita por un guionista y, sin embargo, es real. Mechoulam consiguió que la policía israelí le entregara hachís libanés confiscado para su investigación. No una cantidad simbólica. 5 kilos. Y como no tenía coche, se lo llevó en autobús. Un científico joven, con varios kilos de hachís confiscado, viajando en transporte público para ir a su laboratorio. Es una escena tan absurda que parece inventada, pero con el tiempo se convirtió en una de las anécdotas más célebres de la historia de la farmacología moderna. Y lo mejor es que ese episodio casi improvisado no fue una rareza pintoresca. Fue el punto de arranque de una revolución científica. Lo que iba dentro de esa bolsa no solo cambiaría la historia del cannabis. Cambiaría la historia de cómo entendemos el cerebro humano. Mechoulam y sus colegas empezaron a separar, aislar y describir los compuestos de la planta con una paciencia casi obsesiva. Primero ayudaron a esclarecer la estructura del CBD. Luego, en 1964, llegó el gran golpe, el aislamiento del THC, el principal compuesto psicoactivo del cannabis. Por primera vez, la humanidad podía señalar con precisión la molécula responsable de esa sensación que durante siglos había sido descrita con metáforas, miedos, canciones, sermones y rumores. Ya no era la hierba en abstracto. Ya no era algo que te cambia. Era una sustancia concreta, medible, identificable. El humo de siglos se había convertido en química pura. Y una vez que eso ocurrió, ya no había marcha atrás. Lo increíble es que aislar el THC fue solo el comienzo. Durante años, la gran pregunta siguió en pie. Muy bien, esta molécula existe, pero ¿cómo produce sus efectos? ¿Qué hace exactamente dentro del cuerpo? La respuesta llegó en etapas y terminó siendo más alucinante que la pregunta. Primero se descubrieron receptores cannabinoides en el cerebro y luego en otros tejidos. Después vino la gran revelación: el cuerpo humano produce sus propios compuestos parecidos a los cannabinoides. Es decir, el problema nunca fue simplemente que una planta exótica alterara nuestra mente. El problema era que dentro de nosotros ya existía un sistema biológico entero listo para interactuar con sustancias de ese tipo. De ahí surgieron conceptos centrales como la anandamida y el sistema endocannabinoide, un sistema implicado en procesos tan amplios como el dolor, el apetito, el estado de ánimo, la memoria y la inflamación. Lo que comenzó como investigación sobre una planta polémica terminó revelando un lenguaje químico oculto del propio cuerpo. Por eso Rafael Mechoulam terminó siendo visto como el padre de la ciencia moderna del cannabis. Publicó cientos de trabajos, fue reconocido por la Universidad Hebrea y por la comunidad científica internacional, y siguió investigando hasta una edad en la que la mayoría ya se habría retirado hace décadas. Tras su muerte en marzo de 2023, las reacciones fueron casi unánimes. Sin él, gran parte de la investigación moderna sobre cannabis sencillamente no existiría como la conocemos. Y ahí está una de las ironías más potentes de toda esta historia. Mientras buena parte del mundo seguía atrapada en eslogans, campañas de miedo o discusiones moralistas, un científico en Israel estaba ayudando a reescribir neuroquímica básica. Pero aquí es donde la historia se vuelve más extraña todavía. Porque Israel no dio ese salto científico acompañado de una legalización simple y coherente. Hizo algo mucho más israelí, avanzó en varias direcciones al mismo tiempo. El cannabis recreativo siguió siendo ilegal, pero la investigación se permitió. Después el cannabis medicinal comenzó a abrirse paso. Luego llegó una infraestructura regulatoria cada vez más seria. Y aún así, la planta siguió cargando el peso simbólico de ser vista, a la vez, como medicina prometedora, problema policial, oportunidad económica y dilema moral.
Esa convivencia de categorías opuestas no fue temporal. Se volvió el modelo. De hecho, Israel desarrolló uno de los sistemas de cannabis medicinal más avanzados y observados del mundo. La página oficial del gobierno israelí presenta el cannabis medicinal como un ámbito regulado por el Ministerio de Salud, y durante años el país fue citado por investigadores y empresas como un entorno excepcional para estudiar aplicaciones médicas que en otros lugares quedaban bloqueadas por barreras legales. En 2019, la despenalización parcial transformó ciertas posesiones para uso personal en un esquema de multas en lugar de respuesta penal plena, aunque el uso recreativo no quedó legalizado por completo. En 2024, nuevas reformas relajaron parte del acceso al cannabis medicinal y fueron descritas por expertos como un cambio importante para los pacientes. El mensaje era extraño pero claro: el Estado no terminaba de abrazar la planta, pero tampoco podía seguir fingiendo que era un asunto marginal. Y sin embargo, incluso cuando parecía que el sistema se abría, surgieron nuevas fricciones. Reportes de 2025 hablaron de una reducción en la cantidad de pacientes con acceso a cannabis medicinal, no porque el interés desapareciera, sino por endurecimiento de criterios y trabas administrativas. Esa es otra constante en esta historia: cada vez que Israel parece acercarse a una postura clara, algo vuelve a empujar el tema hacia la ambigüedad. Lidera investigación, pero discute acceso. Exporta conocimiento, pero debate consumo. Reconoce valor terapéutico, pero teme las consecuencias políticas y sociales de admitirlo sin reservas. Es como si el país comprendiera mejor que casi nadie lo que el cannabis puede hacer, y justamente por eso le costará más decidir qué lugar darle. La contradicción alcanza su punto más duro cuando entra en escena el ejército. Porque pocas imágenes resumen mejor la relación de Israel con esta planta que esta. El mismo sistema que puede sancionar el uso no autorizado en ciertos contextos también financia cannabis medicinal para soldados y veteranos con trauma severo. A comienzos de 2026, comités de la Knesset examinaron el creciente uso de cannabis medicinal entre soldados afectados por PTSD, y los reportes hablaban de alrededor de 6.000 miembros de las fuerzas de seguridad recibiendo ese tratamiento con financiamiento estatal. Al mismo tiempo, se advertía de una falta grave de terapeutas y de una presión enorme sobre los servicios de salud mental. Es decir, el cannabis aparecía no solo como tratamiento, sino también como síntoma de una crisis más amplia que el sistema todavía no sabía resolver del todo. Y esa parte cambia por completo el peso emocional de la historia. Porque una cosa es discutir cannabis en abstracto, como idea política o producto cultural. Otra muy distinta es hablar de personas rotas por la guerra, por recuerdos intrusivos, por noches imposibles, por cuerpos que volvieron del combate pero cabezas que no terminaron de volver nunca. En ese contexto, la pregunta ya no es ¿estamos a favor o en contra? La pregunta es mucho más incómoda: si una sustancia puede aliviar parte de ese sufrimiento, ¿qué pesa más, el prejuicio o la necesidad? Y a la inversa, si el Estado la entrega como alivio rápido mientras faltan psicólogos, tratamiento profundo y apoyo comunitario, ¿está curando o simplemente está administrando el daño? Lo más impresionante es que esta discusión moderna parece reflejar, con otros actores y otras palabras, una pregunta antiquísima. En Tel Arad, el cannabis pudo haber sido un puente hacia lo sagrado. En el laboratorio de Mecho Ulam, fue una llave para entender el cerebro. En los hospitales y debates legislativos, se convirtió en medicina potencial, en negocio, en problema de regulación. En el ejército, en una herramienta para amortiguar el trauma. Cada época cambia el escenario, pero la sustancia vuelve una y otra vez al mismo centro del conflicto, altera la conciencia, modifica el dolor, cambia la experiencia humana, y por eso mismo nadie logra encerrarla cómodamente en una sola categoría. También por eso la historia israelí del cannabis resulta tan imposible de simplificar. No es la historia de un país pro-cannabis. Tampoco la de un país represivo que de pronto cedió. Es la historia de una sociedad que encontró esta planta en lugares donde no esperaba verla y ya no pudo mirarla de forma ingenua. La encontró en un altar antiguo. La encontró en un laboratorio que cambió la farmacología. La encontró en pacientes, en debates rabínicos, en startups médicas, en reformas parciales, en veteranos marcados por la guerra. Y cada vez que creyó tener una respuesta definitiva, la planta reapareció bajo otra forma, obligando a empezar la discusión de nuevo. Raphael Mecho Ulam, por cierto, tampoco encajaba del todo en la caricatura que muchos habrían querido. Apoyó con firmeza la investigación rigurosa y el desarrollo medicinal, pero fue más cauto con la legalización recreativa total de lo que algunos activistas habrían imaginado.
Esa postura, lejos de debilitar su figura, la vuelve todavía más interesante. Porque demuestra que conocer una sustancia a fondo no siempre produce respuestas simples. A veces ocurre lo contrario. Cuanto más la entiendes, más consciente eres de su potencial, de sus límites y de la responsabilidad que implica tratarla solo como salvación o solo como amenaza. Y tal vez por eso el final de esta historia no suena a cierre, sino a eco. Hace casi 3000 años, alguien encendió una mezcla de sustancias sobre un altar en una fortaleza del desierto. Quizá buscaba éxtasis. Quizá revelación. Quizá cercanía con algo más alto. Muchísimo después, otro hombre subió a un autobús con una bolsa de hachís y terminó ayudando a revelar un sistema químico escondido dentro del cuerpo humano. Entre una escena y la otra caben reyes, arqueólogos, químicos, soldados, rabinos, médicos, burócratas y millones de personas que siguen sin ponerse de acuerdo sobre qué demonios es realmente esta planta. ¿Medicina? ¿Riesgo? ¿Sacramento? ¿Herramienta? ¿Escape? Israel, más que ningún otro lugar, parece haber vivido todas esas versiones al mismo tiempo. Y quizá esa sea la conclusión más poderosa de todas. No enterraron solo unos altares. Enterraron una pregunta. Una pregunta que siguió viva bajo la arena, bajo la ley, bajo la ciencia y bajo la costumbre. La pregunta de si una planta capaz de calmar, alterar, inspirar y desordenar merece ser venerada, regulada, temida o simplemente comprendida. Tel Arad no cerró el debate. Mecho Ulam tampoco. Ni el Ministerio de Salud, ni la Knesset, ni el ejército. Todos, a su manera, solo añadieron una nueva capa. Porque la relación entre Israel y el cannabis nunca fue lineal. Fue sagrada y clandestina. Científica y política. Médica y polémica. Antigua y totalmente actual. Y lo más inquietante es que, después de casi 3000 años, el país que más hizo para entender esta planta sigue sin decidir del todo qué hacer con ella. Porque cuanto más se profundiza en esta historia, más claro queda que el cannabis en Israel nunca fue simplemente una sustancia. Fue una prueba. Una especie de espejo incómodo que obligó a cada generación a revelar quién era realmente. En la antigüedad, la prueba fue religiosa. ¿Hasta dónde podía llegar un pueblo cuando buscaba contacto con lo divino? ¿Qué prácticas eran aceptables y cuáles debían ser borradas para imponer una versión más ordenada de la fe? En la era moderna, la prueba fue científica. ¿Qué hacía exactamente esta planta en el cuerpo? ¿Por qué había sido usada durante milenios y, sin embargo, seguía tan mal entendida? Y en el presente, la prueba es política y moral. ¿Qué hace un Estado cuando descubre que una planta puede ser medicina legítima, alivio psicológico, negocio multimillonario, símbolo de rebeldía y dolor de cabeza regulatorio al mismo tiempo? Israel no respondió a esa pregunta de una sola manera. La respondió de todas las maneras posibles, a veces en el mismo año, a veces en la misma ciudad, a veces dentro del mismo edificio. Piensa en lo extraño de la secuencia histórica. Primero aparece un santuario en el desierto con residuos que sugieren un uso ritual deliberado del cannabis. Luego, siglos y siglos después, aparece una comunidad científica israelí que no se conforma con las simplificaciones morales heredadas del siglo XX. Después, mientras gran parte del planeta mantiene el tema atrapado entre propaganda, miedo y guerra cultural, Israel se convierte en uno de los pocos lugares donde la planta puede estudiarse seriamente, medirse, clasificarse, extraerse, observarse en pacientes reales y transformarse en protocolos médicos. Pero al mismo tiempo, el país nunca termina de dar el salto a una relación simple con la planta. La abraza como objeto de estudio. La tolera como medicina. La explota como industria. La sospecha como amenaza. Y la castiga o la limita cuando cruza ciertas líneas sociales o institucionales. Es como si Israel hubiera aceptado que el cannabis era demasiado importante para ignorarlo, pero demasiado conflictivo para liberarlo por completo. Y eso le da al relato una densidad que va mucho más allá del típico video sobre marihuana. Porque aquí no estamos hablando solo de una planta fumada en fiestas o defendida por activistas. Estamos hablando de algo que tocó el nervio de una civilización entera. El cannabis aparece en el punto exacto donde se cruzan la mística, la biología, el trauma, la ley, el mercado y la memoria nacional. En otros países, la discusión suele quedarse encerrada en dos bandos fáciles, los que lo demonizan y los que lo celebran. En Israel, en cambio, la realidad hizo imposible esa comodidad. La planta pasó por demasiadas manos y por demasiados contextos como para seguir siendo un símbolo plano.
Un rabino podía verla como un problema religioso o como algo permisible en determinados marcos. Un médico podía verla como una herramienta útil para un paciente que no respondía a tratamientos convencionales. Un policía podía verla como una sustancia técnicamente prohibida. Un científico, como una puerta a una neuroquímica entera. Un veterano, como una de las pocas cosas que le permitían dormir. Y un político, como un tema tan rentable como explosivo. Tal vez por eso el hallazgo de Tel Arad golpeó con tanta fuerza a quienes entendieron sus implicaciones. Porque no solo obligaba a revisar una nota al pie arqueológica. Amenazaba con desmontar la comodidad de pensar que la relación entre judaísmo antiguo y sustancias psicoactivas era nula, marginal o puramente externa. El estudio de 2020 no afirmó que todo el culto judaíta girara alrededor del cannabis, ni que cada templo lo usara, ni que el debate quedara resuelto para siempre. Pero sí dejó una constatación muy difícil de ignorar. En un contexto ritual judaíta, en un santuario real, el cannabis apareció donde nadie esperaba encontrarlo. Y apareció además en una mezcla que sugería conocimiento técnico sobre cómo usarlo. Eso es lo que vuelve el hallazgo tan cinematográfico. No se trató de una bolsita perdida en una excavación cualquiera. Se trató de un residuo adherido a un altar. Justo ahí. En el lugar donde la tierra, el humo y lo sagrado se tocaban. Y si uno se deja llevar por esa imagen, la escena resulta casi imposible de olvidar. Un santuario fronterizo. El calor seco del desierto. 2 altares de piedra. En uno, el humo aromático del incienso. En el otro, una mezcla preparada para liberar compuestos psicoactivos sin destruirlos. Sacerdotes, oficiantes o guardianes entrando en un espacio reservado, en un ambiente cargado de olor, silencio y repetición ritual. Lo que estaba ocurriendo allí no era ocio. No era diversión. Era una tecnología espiritual. Una técnica para alterar la experiencia humana dentro de un marco religioso. Y eso, aunque incomode, no es una idea absurda. Es algo que aparece en muchas culturas de la antigüedad. Lo impactante aquí es que ocurriera en un santuario judaíta y que la evidencia material emergiera con tanta fuerza después de milenios de silencio. Ese silencio es importante. Porque la historia del cannabis en esta región no solo es la historia de un uso. También es la historia de una desaparición. Porque, si existió esa práctica, quedó tan difusa en la memoria posterior. ¿Fue una costumbre local que no sobrevivió? ¿Fue una práctica más extendida que luego resultó incómoda para las reformas religiosas? ¿Fue un elemento marginal que, sin embargo, delata una complejidad ritual mucho mayor de la que solemos imaginar? No lo sabemos del todo. Y precisamente ahí está el poder narrativo. La ausencia de una respuesta definitiva no debilita el misterio. Lo fortalece. Porque obliga a aceptar que la religión antigua no siempre fue el bloque uniforme que después intentaron vendernos. Hubo disputas. Hubo tensiones. Hubo reformas. Hubo cosas que se permitieron en una etapa y se condenaron en otra. Hubo objetos enterrados y prácticas suprimidas. Y el cannabis pudo haber sido una de esas piezas que quedaron del lado equivocado de la versión oficial. Eso conecta de manera casi perfecta con la gran teoría de Keine-Bosem, porque esa hipótesis no se volvió interesante solo por la lingüística. Se volvió interesante porque ofrecía una explicación seductora para una sensación que muchos ya tenían, que algo en la historia textual y religiosa había sido simplificado demasiado. Que tal vez una palabra ambigua, traducida durante siglos como una caña aromática o un ingrediente incierto, podía haber escondido otra cosa. De nuevo, eso no está demostrado como hecho final. Pero funciona como un relámpago dentro de la historia porque introduce una idea tremenda. ¿Y si la planta no fue únicamente una rareza arqueológica en un altar remoto? ¿Y si estuvo más cerca del corazón ritual de lo que generaciones enteras estuvieron dispuestas a admitir? No hace falta afirmar más de la cuenta. Con solo dejar esa pregunta flotando, el video gana un nivel de tensión que pocos temas históricos consiguen. Y entonces, justo cuando el espectador empieza a pensar que esto ya era bastante extraño, la historia salta al siglo XX y se vuelve aún más improbable. Porque la transición de sacerdotes antiguos a laboratorios modernos podría haber salido mal en manos de cualquier país. En la mayoría de los lugares, la historia habría terminado en un hallazgo curioso, un par de debates académicos y nada más. Pero en Israel ocurrió algo distinto. Allí apareció Rafael Mecho Ulam, que no solo tenía la mente adecuada para el problema, sino el contexto exacto. Un país pequeño. Pocos recursos comparados con las grandes potencias. Necesidad de encontrar áreas donde el trabajo original todavía fuera posible. Y una estructura social donde,
A veces, la distancia entre una idea y una autorización informal podía reducirse a una llamada telefónica. Ese detalle importa porque explica por qué algo que parecía imposible en otros lugares terminó ocurriendo allí. La ciencia del cannabis no despegó solo por genialidad individual. Despegó también porque el ecosistema israelí permitía cierta clase de improvisación disciplinada, de audacia institucional, que en otro país habría quedado ahogada en burocracia. La imagen del joven Mecho Ulam cargando hachís confiscado en un autobús tiene algo casi legendario, pero no debería distraernos del fondo. Lo importante no es solo lo pintoresco de la escena. Lo importante es que detrás de esa escena había una intuición científica potentísima. La intuición de que una planta tan culturalmente cargada no podía seguir siendo, químicamente, una caja negra. Y cuando su equipo empezó a separar compuestos, identificar estructuras y poner orden en ese caos vegetal, no estaba haciendo solo química orgánica. Estaba desmontando siglos de confusión. De pronto, aquello que había sido tratado como vicio, medicina casera, motivo de persecución o símbolo de rebeldía empezó a entrar en el lenguaje frío y poderoso de la ciencia. Fórmulas, receptores, vías metabólicas, efectos medibles, interacción celular. Eso cambia todo. Porque una vez que una sustancia entra en ese mundo, ya no puede ser reducida fácilmente a propaganda. Y aún así, el mundo tardó en reaccionar. Ese es uno de los detalles más reveladores del caso. A pesar de la magnitud del descubrimiento, la comunidad científica internacional no se lanzó de inmediato a tratar el cannabis como una prioridad. Hubo rechazo, hubo desinterés y hubo la clásica miopía institucional que aparece cuando una verdad incómoda llega demasiado pronto. Mecho Ulam encontró resistencia incluso cuando el problema era obvio. Millones de personas consumían cannabis y casi nadie entendía bien qué compuesto estaba produciendo los efectos. Era como si el prejuicio pesara más que la curiosidad. Como si la planta hubiera quedado atrapada en una categoría moral tan fuerte que incluso su análisis básico resultaba sospechoso. Y eso hace todavía más grande la dimensión de su trabajo. No solo resolvió una cuestión química. Lo hizo contra la pereza intelectual de un sistema que prefería no mirar demasiado de cerca. Cuando el THC quedó aislado y descrito con claridad, el debate cambió para siempre. De pronto ya no se trataba simplemente de marihuana como etiqueta cultural. Había una molécula concreta, con una estructura definida y con efectos observables. Y más adelante, cuando el trabajo avanzó hacia los receptores cannabinoides y luego al sistema endocannabinoide, el asunto dejó de ser una curiosidad sobre una planta y se convirtió en una revelación sobre el propio cuerpo humano. Ese giro es tan importante que muchas personas todavía no lo dimensionan. El gran descubrimiento no fue solo qué hace el cannabis. El gran descubrimiento fue que el cuerpo ya tenía un sistema entero relacionado con procesos fundamentales como dolor, apetito, inflamación, memoria y estado de ánimo. Es decir, estudiar el cannabis no solo nos enseñó algo sobre una sustancia externa. Nos obligó a reconocer una parte íntima de nuestra biología que había permanecido oculta. Por eso la frase padre de la ciencia del cannabis no suena exagerada en el caso de Mecho Ulam. Lo impresionante no es solo la cantidad de artículos que publicó ni la reputación que acumuló. Lo impresionante es la secuencia de impacto. Aisló componentes fundamentales. Impulsó líneas que permitieron comprender el sistema endocannabinoide. Participó en una transformación conceptual que afectó a farmacología, neurología, medicina del dolor, psiquiatría y desarrollo de fármacos. Y todo eso surgió en un país donde el uso recreativo seguía cargando un estigma legal y social complicado. Otra vez la misma paradoja, Israel era capaz de liderar la comprensión científica de la planta sin resolver del todo la discusión sobre su lugar en la vida cotidiana. Esa paradoja se volvió todavía más visible con el cannabis medicinal. Porque una cosa es permitir experimentos y publicaciones académicas. Otra muy distinta es construir un sistema que toque la vida de pacientes reales. En Israel, eso ocurrió antes que en muchos otros sitios. El Ministerio de Salud fue creando marcos regulatorios, ampliando indicaciones y organizando una infraestructura que, con el tiempo, convirtió al país en referencia internacional. No era un sistema perfecto. Hubo burocracia, cuellos de botella, licencias limitadas y debates sobre criterios de acceso. Pero incluso con todas esas fallas, el contraste con otras naciones era brutal. Mientras en algunos lugares investigar la planta ya resultaba casi una odisea, en Israel miles de pacientes podían acceder legalmente en ciertas condiciones, generando además datos clínicos valiosísimos. Eso dio al país una ventaja doble, conocimiento científico y experiencia práctica.
Y ahí entra otra dimensión del relato que suele pasar desapercibida, la del laboratorio convertido en industria. Porque una vez que el cannabis medicinal dejó de ser una rareza marginal y empezó a formar parte del sistema sanitario, se abrió un espacio inmenso para empresas, cultivadores, desarrolladores de tecnología y farmacéuticas. Israel ya tenía reputación global por su ecosistema de innovación en agricultura, dispositivos médicos y tecnología aplicada. El cannabis cayó justo en el centro de esa intersección. No era solo sembrar una planta. Era medir perfiles cannabinoides con precisión, controlar cultivo con sensores, desarrollar formatos estandarizados, investigar vías de administración y presentarse al mundo no como un mercado informal, sino como una plataforma científica seria. De pronto, el país no solo producía conocimiento sobre la planta. También producía modelos de negocio, propiedad intelectual y ambiciones de exportación. Y sin embargo, mientras la industria tomaba forma, la contradicción moral nunca desapareció. Eso es esencial para mantener la tensión del guión. Porque el ascenso del cannabis medicinal en Israel no fue un cuento limpio de progreso científico. Fue más bien una expansión llena de capas incómodas. Cuanto más se normalizaba la planta en hospitales y empresas, más evidente se volvía la fragilidad de la frontera entre medicina, mercado y consumo informal. Las autoridades podían celebrar avances terapéuticos y, al mismo tiempo, temer filtraciones hacia el mercado no regulado. Los defensores podían ver una victoria sanitaria donde los críticos veían una puerta abierta a otro tipo de normalización. La propia existencia de una industria sofisticada elevaba la conversación, pero también multiplicaba la sospecha. Porque cuando una sustancia pasa de símbolo contracultural a sector económico, aparecen otros intereses, otros lobbies, otras formas de presión. Y la pregunta deja de ser solo ¿sirve o no sirve?, para convertirse en quién gana con esto, quién pierde y quién controla el relato. El caso de la epilepsia ilustra perfectamente por qué esta historia fue tan importante a nivel global. Mucho antes de que ciertos productos de CBD alcanzaran reconocimiento internacional, la investigación israelí ya había explorado su potencial terapéutico. Durante años, esas observaciones no recibieron la atención que merecían. Otra vez la misma secuencia: descubrimiento temprano, recepción tibia, retraso institucional, reconocimiento tardío. Es casi una constante en la historia del cannabis. Primero, alguien observa una posibilidad médica real. Luego el sistema la ignora porque la planta arrastra demasiado estigma. Solo después, cuando la evidencia es imposible de seguir despreciando, aparecen los comunicados, los intereses empresariales y la sensación de que siempre fue obvio. Pero no fue obvio para quienes estaban tomando decisiones en ese momento. Y ahí Israel volvió a adelantarse, no porque fuera ideológicamente más progre, sino porque en ese tema concreto supo mantener una puerta entreabierta mientras otros la mantenían soldada. A medida que la base médica crecía, también lo hacía la relevancia cultural del tema. Porque en Israel el cannabis no flotaba en una burbuja académica. Estaba entrando en conversaciones cotidianas, en familias, en discusiones televisivas, en debates religiosos y en la experiencia directa de una población sometida a niveles de estrés, militarización y presión social poco comunes. No es casual que el país haya terminado mostrando tasas altas de consumo y una normalización social más visible en ciertas ciudades. Cuando una sociedad vive bajo tensión constante, las sustancias que alivian, relajan, desconectan o mitigan síntomas dejan de ser solo asunto de minorías. Empiezan a formar parte de la textura del día a día. Y eso vuelve mucho más difícil que la ley siga actuando como si estuviera persiguiendo un fenómeno marginal. La despenalización parcial de 2019 fue, en ese sentido, menos una revolución que una admisión tardía de la realidad. El Estado no estaba tanto descubriendo de pronto que la persecución total no funcionaba. Estaba reconociendo, de manera más o menos formal, algo que ya se había instalado en la vida social. Una parte importante de la población consumía cannabis y no pensaba a sí misma como criminal por hacerlo. El cambio de tratamiento, de amenaza penal a multas en ciertos casos, intentó modernizar la respuesta. Pero incluso ahí apareció otra ironía. Algunos activistas temían que, al convertir la infracción en una cuestión más fácilmente sancionable con multas, la policía pudiera terminar interviniendo más en prácticas que antes simplemente ignoraba. Esa observación revela algo brillante sobre el caso israelí: no siempre una reforma más blanda se percibe como una liberación total. A veces solo cambia el modo en que el Estado te alcanza. Y mientras todo eso ocurría, la esfera religiosa seguía observando, opinando y reaccionando.
Ese componente es esencial porque cualquier historia sobre Israel que ignore la dimensión rabínica y kosher se queda coja. El cannabis no entró solo en ministerios y laboratorios. Entró también en preguntas de ley religiosa, pureza ritual y permisibilidad. Algunos rabinos lo miraron con rechazo o cautela, subrayando posibles daños o impropiedad moral. Otros distinguieron entre uso médico y recreativo. Otros señalaron que, desde una perspectiva dietaria específica, el problema no era tan simple como muchos imaginaban. Lo importante aquí no es hacer un catálogo de opiniones rabínicas, sino mostrar que la planta logró colarse incluso en el terreno donde todo parece más reglado. Y eso tiene una potencia narrativa enorme. Porque refuerza la idea de que el cannabis en Israel no fue un tema externo, importado desde una cultura juvenil global, sino algo que terminó tocando el corazón de las instituciones que definen identidad y legitimidad. Pero ninguna contradicción supera a la del ejército y el trauma. Ahí la historia deja de ser fascinante y empieza a ser emocionalmente pesada. Porque cuando el cannabis aparece ligado al PTSD de soldados y veteranos, el tono cambia por completo. Ya no estás ante una disputa abstracta sobre libertades individuales o usos recreativos. Estás frente a personas cuya relación con el tiempo, el sueño, el sonido y el miedo ha quedado rota. Y en ese contexto, Israel ofrece una escena casi brutal en su ambivalencia. Un Estado que exige disciplina, realiza controles y sostiene una cultura militar fortísima termina financiando cannabis medicinal para parte de quienes volvieron de la guerra incapaces de apagar lo que vivieron. En 2026, los informes parlamentarios sobre miles de soldados recibiendo este tipo de tratamiento mostraban no solo una expansión del cannabis medicinal, sino una herida nacional mucho más profunda, el trauma masivo y la incapacidad del sistema para absorberlo plenamente con terapias tradicionales. Y eso abre una pregunta que el video puede explotar con enorme fuerza. ¿Qué dice sobre una sociedad el hecho de que resulte más rápido o más viable entregar cannabis a algunos traumatizados que garantizarles acompañamiento psicológico profundo, sostenido y suficiente? No se trata de negar que la planta pueda ayudar. Los reportes y el marco médico existen por algo. Se trata de algo más duro. La sospecha de que, en algunos casos, el cannabis no solo fue medicina, sino también parche. Una forma de aliviar síntomas en una escala que el sistema no estaba preparado para abordar de otro modo. Y ahí el relato gana un matiz muy oscuro, porque deja de ser la historia de una planta progresista o revolucionaria y se convierte en la historia de cómo los estados administran el dolor cuando el dolor supera su capacidad institucional. Si llevas esa idea un paso más allá, la historia completa se redondea de una forma casi perfecta. En la antigüedad, la planta pudo haber sido un vehículo para tocar lo sagrado. En la modernidad científica, se convirtió en una herramienta para entender receptores, moléculas y circuitos internos. En la medicina contemporánea, aparece como alivio para convulsiones, dolor, inflamación o trauma. En la esfera política, como fuente de conflicto, regulación y cálculo electoral. Y en la esfera militar, como síntoma de una sociedad que intenta seguir funcionando mientras carga heridas psicológicas que no sabe bien cómo procesar. En cada etapa, el cannabis cumple una función distinta. Pero siempre gira alrededor de lo mismo, alterar el estado humano de una manera que ninguna autoridad consigue domesticar del todo. También por eso resulta tan poderosa la imagen de Tel Aviv y otras zonas urbanas donde el consumo llegó a sentirse casi normal en la vida cotidiana, incluso cuando la legislación seguía siendo ambigua. Esa distancia entre la ley escrita y la práctica real es un rasgo central del caso israelí. En muchos países, el poder intenta imponer una norma uniforme aunque la realidad la contradiga. En Israel, esa fricción se volvió muy visible. Había playas, reuniones, conversaciones cotidianas y una cultura social donde el cannabis circulaba con una naturalidad creciente, mientras las instituciones todavía debatían cómo nombrarlo, cómo contenerlo o cómo beneficiarse de él sin rendirse por completo a la idea de la legalización plena. Esa convivencia entre normalización social y cautela normativa genera un ambiente muy particular. Todo el mundo sabe que el fenómeno existe, muchísima gente lo tiene cerca, pero nadie puede decir que el país haya resuelto honestamente qué hacer con él. Y en medio de esa tensión apareció también la dimensión tecnológica del mercado gris, con plataformas y redes que acercaron compradores y vendedores, abarataron precios y transformaron el acceso al cannabis fuera del sistema oficial. Ese detalle importa porque demuestra que, cuando una sociedad normaliza socialmente una sustancia más rápido de lo que el Estado logra integrarla legalmente, aparecen soluciones paralelas. No hace falta entrar en glorificación.
Lo relevante narrativamente es otra cosa. La tecnología expuso la brecha entre la vida real y la legislación. De pronto, la compra podía parecer menos callejera, menos clandestina y más parecida a cualquier otra transacción digital del siglo XXI. Y eso hace que el esfuerzo del Estado por mantener ciertas ficciones legales luzca todavía más torpe. Cuando el acceso se vuelve casi una extensión del teléfono, la pregunta deja de ser si el fenómeno existe. La pregunta pasa a ser cuánto tiempo puede la ley fingir que todavía controla el centro de la situación. La evolución del sector empresarial intensificó todavía más esa sensación. Porque a medida que compañías israelíes buscaban licencias, desarrollaban formatos médicos, negociaban certificaciones y exploraban exportaciones, el cannabis se alejaba del imaginario de hierba de hippies y se acercaba al de una cadena industrial sofisticada. Esto es crucial para la retención del guión, porque cambia la escala del conflicto. Ya no se trata solo de individuos fumando a escondidas o de pacientes pidiendo alivio. Se trata de una nación que puede imaginar cientos de millones de dólares en exportaciones, inversión extranjera, ensayos clínicos y reconocimiento farmacéutico, mientras al mismo tiempo arrastra una conversación pública que todavía suena, en parte, a viejo pánico moral. Ese desajuste temporal entre economía avanzada y marco simbólico atrasado es una mina narrativa. Incluso la geografía añade una capa casi poética al asunto. Porque pensar en cannabis cultivado bajo el sol del desierto israelí, cerca de zonas donde hace milenios existieron fortalezas, rutas comerciales y santuarios, produce una sensación de círculo histórico casi imposible de ignorar. No porque haya continuidad directa y simple entre los sacerdotes de Arad y los productores modernos, sino porque el territorio mismo parece devolver una y otra vez a la superficie la misma relación ambigua con la planta. Antes llegaba por rutas antiguas. Después llegó en cargamentos confiscados, en investigación científica, en programas médicos, en importaciones y exportaciones reguladas. Cambiaron los actores, cambió la tecnología, cambió el lenguaje. Pero la geografía siguió siendo una encrucijada. La tierra siguió recibiendo la planta y devolviéndola al debate humano con nuevas formas. Y luego está la dimensión regional, que le da a la historia una ironía adicional. Israel desarrolló uno de los ecosistemas más avanzados de investigación y regulación del cannabis en una región donde otros estados mantuvieron posiciones extremadamente duras frente a drogas y tráfico. Esa diferencia no es menor. Refuerza la imagen de Israel como país que, para bien o para mal, tiende a apartarse de la lógica regional en múltiples campos: seguridad, tecnología, agricultura, innovación médica y también cannabis. Mientras alrededor dominaban marcos mucho más rígidos o punitivos, Israel encontraba un camino intermedio extraño, a veces incoherente, pero profundamente propio. No legalización recreativa plena. No guerra frontal ciega. No tolerancia total. No simple represión. Más bien una mezcla de pragmatismo científico, control administrativo, temor político y adaptación gradual a hechos consumados. Si observas todo el recorrido con distancia, casi parece que Israel nunca tomó una única decisión sobre el cannabis. Fue tomando muchas decisiones parciales según el contexto. A la arqueología le permitió revelar. A la ciencia, investigar. A la medicina, ensayar y tratar. A la industria, crecer bajo supervisión. A la policía, mantener una capacidad de intervención. Al ejército, usarlo para ciertos daños mientras conservaba disciplina sobre otros usos. A los rabinos, discutirlo. A la sociedad, normalizarlo de hecho en algunos espacios. Y a los políticos, posponer una definición definitiva todo el tiempo que fuera necesario. Esa estrategia de fragmentación puede parecer caótica, pero también explica por qué el país consiguió avanzar más que muchos otros sin cerrar del todo el debate. Nunca hubo una gran resolución moral consensuada. Hubo capas sucesivas de excepción. Esa falta de cierre hace que la figura de Mecho Ulam resulte todavía más poderosa como símbolo. Porque su vida parece condensar la mejor versión posible de la historia israelí del cannabis: curiosidad radical, rigor, paciencia, apertura al descubrimiento y rechazo de los eslóganes fáciles. No era simplemente un militante con bata. Era un científico que entendía la importancia del método. Por eso su relativa cautela frente a la legalización recreativa total resulta tan interesante. En vez de reforzar caricaturas, complica el relato. Sugiere que una persona puede dedicar su vida a demostrar que la planta tiene valor médico y científico inmenso, y aún así no concluir automáticamente que toda forma de liberación del mercado es sensata. Esa tensión, otra vez, no debilita la historia.
La hace más madura, más humana y más peligrosa para cualquier relato simplista. Porque el punto no era nunca demostrar que el cannabis era bueno y nada más. El punto era comprenderlo. Y cuando se comprende una sustancia que interactúa con la percepción, el dolor, el deseo, el miedo y la memoria, aparecen matices inevitables. El uso terapéutico no elimina riesgos. Los riesgos no borran el valor terapéutico. La investigación no obliga a la celebración. La celebración no sustituye la investigación. En ese equilibrio incómodo vivió Mechoulam, y en ese equilibrio incómodo vive también Israel. Por eso la historia funciona tan bien, porque no ofrece héroes puros ni villanos limpios. Ofrece instituciones tratando de alcanzar algo que siempre se les escapa un poco. Ofrece científicos que descubren más de lo que la política está preparada para asumir. Ofrece una sociedad que usa, debate, comercia y sufre alrededor de una planta que se resiste a quedarse quieta dentro de un solo significado. Y si el guión quiere golpear de verdad, hay que volver una y otra vez a la misma imagen central, el altar enterrado. Porque ahí está la metáfora perfecta. La planta no desapareció. Fue enterrada. Fue sacada del centro visible, cubierta, silenciada, absorbida por otra narrativa. Luego, siglos más tarde, regresó por otras grietas. Regresó en debates filológicos. Regresó en el laboratorio. Regresó en los hospitales. Regresó en manos de pacientes. Regresó en la economía. Regresó en la noche urbana. Regresó en el trauma de soldados. Regresó en la Knesset. Cada vez que parecía quedar definida, volvía a salir desde un ángulo distinto. Como si la historia israelí con el cannabis no fuera una línea, sino una serie de enterramientos fallidos. Y tal vez por eso el país más adecuado para protagonizar esta historia no podía ser uno cualquiera. Tenía que ser un lugar obsesionado con la memoria, el texto, la tierra, la supervivencia, el control, la identidad y la reinterpretación constante del pasado. En un entorno así, una planta jamás iba a ser solo una planta. Tenía demasiadas posibilidades de convertirse en símbolo. Símbolo de antigüedad reprimida. Símbolo de revolución científica. Símbolo de hipocresía estatal. Símbolo de alivio médico. Símbolo de mercado emergente. Símbolo de choque entre tradición y modernidad. El cannabis, en otro país, podría haberse quedado en una sola categoría. En Israel, terminó tocándolas todas. Y cuando uno mira el panorama completo, casi da la impresión de que Israel ha estado contestando la misma pregunta durante 3000 años con vocabularios diferentes. Antes la pregunta era, ¿qué se puede quemar frente a Dios? Luego fue, ¿qué compuesto altera la mente? Después, ¿qué receptor activa? Más tarde, ¿a qué paciente se le prescribe? Después, ¿quién puede venderlo, cultivarlo, exportarlo o usarlo sin sanción? Y ahora la pregunta parece haberse fragmentado todavía más. ¿Qué hacemos con una planta que alivia, factura, divide y simboliza tanto al mismo tiempo? La respuesta nunca es definitiva porque cada respuesta abre otro problema. Y eso explica por qué, incluso hoy, Israel sigue pareciendo avanzado y atrapado a la vez. En el fondo, el caso israelí revela algo que muchos países quizá no quieren admitir sobre el cannabis. Que la sustancia es demasiado vieja, demasiado útil para algunos, demasiado ambigua y demasiado integrada en la experiencia humana como para ser aplastada por completo o santificada sin reservas. Por eso reaparece siempre. Reaparece cuando duele el cuerpo. Reaparece cuando duele la mente. Reaparece cuando una industria huele oportunidad. Reaparece cuando una tradición encuentra una grieta en su propio pasado. Reaparece cuando la ciencia descubre otra vía bioquímica. Reaparece cuando las leyes quedan atrasadas frente a la práctica social. Israel simplemente es el lugar donde todas esas reapariciones coincidieron con una intensidad extraordinaria. Así que, al final, quizá la historia de Israel y el cannabis no sea una historia sobre permisividad o prohibición, sino sobre incapacidad de simplificar. Sobre lo que ocurre cuando una nación descubre, una y otra vez, que la realidad de una planta es más compleja que cualquier doctrina lista para usar. Los altares de Tel Arad obligan a reconsiderar el pasado sagrado. El trabajo de Mechoulam obliga a reconsiderar el cuerpo humano. El cannabis medicinal obliga a reconsiderar el sufrimiento y el tratamiento. El uso social obliga a reconsiderar la distancia entre ley y vida real. Y el caso de los soldados con trauma obliga a reconsiderar qué tan preparada está una sociedad para curar las heridas que produce. Todo eso junto vuelve esta historia mucho más grande que el cannabis mismo. La convierte en una historia sobre conocimiento, control y verdad incómoda.
Porque hay algo casi insoportable en la imagen final que deja todo esto. Un país pequeño, cargado de historia, donde hace casi 3000 años alguien encendió cannabis en un altar sagrado. Un país pequeño donde, siglos después, otro hombre aisló la molécula que explicaría parte de ese efecto. Un país pequeño donde pacientes, soldados, políticos, rabinos, empresarios y activistas siguen peleando por el sentido de la misma planta. Cambió el idioma. Cambiaron los edificios. Cambió la tecnología. Cambiaron los uniformes. Pero el conflicto profundo sigue vivo. ¿Es una medicina que merece expansión? ¿Es un riesgo que exige límites? ¿Es una oportunidad económica demasiado grande para ignorarla? ¿Es una herencia humana más antigua que nuestras categorías modernas? Israel ha contribuido más que casi nadie a formular esas preguntas con precisión. Y, aún así, sigue sin poder cerrarlas del todo. Quizá ahí resida la razón por la que esta historia engancha tanto. No porque entregue una moraleja cómoda, sino porque se niega a hacerlo. El espectador espera descubrir si Israel está a favor o en contra, si el cannabis es bueno o es malo, si los antiguos sacerdotes se drogaban o realizaban rituales, si el presente médico justifica o no justifica todo lo demás. Pero la historia verdadera no colabora con esa necesidad de blanco y negro. Lo que ofrece es algo más inquietante. Un país entero obligado a convivir con una planta que toca algunas de sus zonas más sensibles, desde la fe hasta la neurociencia, desde el dolor de la guerra hasta la lógica del mercado. Y quizá esa complejidad sea precisamente la razón por la que el tema nunca desaparece. Porque no se puede cerrar un debate así con una consigna. Solo se puede volver a él una y otra vez, como quien regresa a un sitio enterrado sabiendo que todavía guarda algo bajo la arena. Y por eso la última sensación que debería dejar esta extensión no es la de un caso resuelto, sino la de una puerta abierta. La puerta de un santuario antiguo. La puerta de un laboratorio. La puerta de una clínica. La puerta de una sala parlamentaria. La puerta de una habitación donde alguien con trauma intenta dormir. En todas esas puertas, de una forma u otra, aparece la misma planta. No siempre con el mismo nombre. No siempre con el mismo estatus. No siempre con la misma legitimidad. Pero siempre ahí, desafiando la necesidad humana de clasificarlo todo con demasiada rapidez. Enterraron los altares, sí. Identificaron moléculas, sí. Crearon regulaciones, sí. Financian tratamientos, sí. Y aún así, la pregunta sigue respirando debajo de todo eso. Como si la historia, en realidad, nunca hubiera dejado de arder. Porque incluso después de todo eso, todavía queda una capa más incómoda, la del relato nacional que necesita convencerse de que puede controlar las contradicciones sin resolverlas de verdad. Israel lleva décadas haciendo exactamente eso con el cannabis. Lo rodea de protocolos, comités, licencias, excepciones, estudios, permisos especiales, marcos sanitarios, multas administrativas y debates interminables, como si el volumen de regulación pudiera sustituir la claridad moral o política. Pero no puede. Lo que hace es otra cosa. Gana tiempo. Administra la ambigüedad. Permite que distintas instituciones digan cosas distintas sobre la misma planta sin obligarlas a enfrentarse del todo entre sí. El arqueólogo puede sugerir uso ritual. El científico puede hablar de receptores y moléculas. El médico puede recetar. El legislador puede aplazar. El rabino puede matizar. El militar puede prohibir en un contexto y financiar en otro. Y así, en lugar de una postura coherente, emerge algo mucho más interesante y mucho más verdadero, una sociedad entera negociando con un objeto que se niega a obedecer una definición única. Eso explica por qué la historia del cannabis en Israel nunca encajó bien en los relatos simples importados desde otros países. En Estados Unidos, durante mucho tiempo el cannabis quedó atrapado entre la guerra contra las drogas, la contracultura, la medicina alternativa y luego la legalización comercial. En Europa, el eje fue distinto: salud pública, despenalización parcial, debates técnicos, experimentos nacionales. En gran parte del Medio Oriente, dominó durante décadas una lógica mucho más dura, más punitiva y menos flexible. Pero Israel no copió del todo a ninguno. Construyó una trayectoria híbrida, muy suya, donde la investigación avanzada convivía con leyes ambiguas, donde el uso médico se expandía sin que el uso recreativo terminara de integrarse plenamente, y donde la planta era al mismo tiempo objeto de orgullo científico y de incomodidad institucional. Esa singularidad no es un detalle geopolítico menor. Es precisamente lo que vuelve esta historia tan adictiva narrativamente.
No estás viendo un país seguir un libreto. Estás viendo a un país improvisar alrededor de una verdad demasiado grande para ser ignorada. Y mientras más se mira esa improvisación, más se parece a una versión moderna de lo que ya había ocurrido en la antigüedad. También entonces hubo coexistencia de capas. Una práctica ritual aquí. Una reforma allá. Un santuario activo durante un tiempo. Un entierro deliberado después. Una cosa permitida en un momento y silenciada en el siguiente. Lo inquietante es que 3000 años después el patrón no resulta tan distinto. Sigue habiendo zonas donde el cannabis entra con legitimidad y otras donde entra bajo sospecha. Sigue habiendo espacios donde se considera herramienta válida y otros donde se considera problema. Sigue habiendo autoridades que lo interpretan como una llave y otras que lo interpretan como una amenaza. Lo que cambia no es la estructura del conflicto, sino su lenguaje. Antes era pureza ritual, centralización del culto y prácticas heterodoxas. Ahora son clasificación regulatoria, protocolos clínicos, licencias de cultivo, salud mental de veteranos y equilibrio electoral. Pero la pulsación de fondo es parecida. ¿Qué hacemos con una sustancia que afecta algo tan profundo como la conciencia y el dolor? Por eso el altar de Tel Arad importa mucho más de lo que parece a primera vista. No importa solo porque hubo cannabis en la antigüedad. Eso, por sí solo, sería un dato curioso. Importa porque el altar convierte a la planta en un actor de la historia sagrada. La saca del margen y la coloca en el centro visual de un ritual. Y una vez que eso ocurre, el espectador ya no puede volver a pensar el tema como si fuera exclusivamente moderno. La planta deja de pertenecer solo a la medicina contemporánea, al activismo o a la vida nocturna. De pronto también pertenece al mundo de los altares, los residuos, el humo y la liturgia. Y eso altera radicalmente la emoción del relato. Porque una cosa es discutir una sustancia desde el presente. Otra muy distinta es sentir que esa sustancia llevaba siglos enterrada dentro del propio paisaje histórico de una civilización. Esa sensación se vuelve aún más fuerte cuando se piensa en el tiempo. 2700 años no son una metáfora. Son una distancia casi absurda. Imperios enteros nacieron y cayeron en ese intervalo. Religiones se expandieron. Lenguas cambiaron. Fronteras desaparecieron. Tradiciones se reescribieron. Y aún así, una muestra material diminuta, adherida a la piedra, logró sobrevivir lo suficiente como para hablarle a un laboratorio moderno. Es casi una escena de ciencia ficción histórica, una molécula escondida en un altar antiguo esperando a que existiera la tecnología correcta para ser reconocida. Si uno lo piensa bien, el hallazgo de Arad no solo reveló algo sobre el pasado. También dijo algo sobre el presente. Dijo que a veces la historia ya estaba ahí, visible, pero el mundo no contaba todavía con las herramientas para verla. Y esa idea conecta de manera perfecta con Mecho Ulam. También él vio en el cannabis algo que otros no podían o no querían ver todavía. Esa conexión entre el arqueólogo y el químico es una de las mejores columnas ocultas del relato. Ambos trabajan, de alguna manera, con residuos. Uno con residuos físicos sobre piedra. El otro con residuos conceptuales dejados por siglos de ignorancia científica. Uno recupera rastros enterrados bajo arena y tiempo. El otro separa compuestos enterrados bajo prejuicio y confusión. Los dos revelan que el cannabis en Israel no apareció de la nada en la era moderna. Reapareció. Eso es mucho más poderoso que un simple origen. Porque una reaparición siempre trae consigo la sensación de que algo quedó inconcluso, interrumpido, desplazado del centro. Y nada genera más tensión en una historia que una verdad que no se extinguió, sino que fue empujada a otro nivel de visibilidad. Raphael Mecho Ulam entendió muy pronto que el mayor obstáculo para estudiar el cannabis no era solo técnico, sino cultural. La planta estaba demasiado cargada de asociaciones para ser tratada con serenidad. Los gobiernos la temían. Las sociedades la romantizaban o la demonizaban. Los médicos carecían de bases claras. Los investigadores se encontraban con barreras institucionales absurdas. Y sin embargo, su intuición fue sencilla y devastadora. Si tanta gente usa esto, si produce efectos tan claros, si ha acompañado a la humanidad durante tanto tiempo, entonces el hecho de que no sepamos bien cómo funciona es un escándalo científico. No una curiosidad. No una anécdota. Un escándalo. Esa forma de mirar el problema es la que separa al verdadero pionero del oportunista. El oportunista ve una moda. El pionero ve una omisión intolerable del conocimiento humano. Y una vez que el trabajo de su equipo empezó a producir resultados, el peso de esas omisiones se hizo evidente.
Aislar el THC no solo permitió explicar la base de los efectos psicoactivos del cannabis. También obligó a la comunidad científica a admitir que había estado mirando hacia otro lado durante demasiado tiempo. La planta más discutida quizá del siglo XX había permanecido, a nivel molecular, extrañamente borrosa. Eso es casi vergonzoso cuando se lo piensa bien. Se legislaba sobre ella. Se encarcelaba por ella. Se hacían campañas de miedo sobre ella. Se construían imaginarios enteros alrededor de ella. Pero se la entendía de manera mucho más pobre de lo que debería haber sido aceptable. Mecho Ulam no llegó a un terreno saturado de especialistas. Llegó a un vacío. Y eso explica por qué su impacto fue tan desproporcionado. Luego vino la segunda sacudida, todavía más profunda. Porque descubrir que el cuerpo tiene receptores cannabinoides y produce compuestos parecidos cambió la conversación desde la base. Ya no se trataba de una planta rara que afectaba el cerebro desde afuera. Se trataba de un sistema interno que ya formaba parte de nuestra regulación fisiológica. Dolor, memoria, inflamación, apetito, estado de ánimo, sueño. De pronto el cannabis estaba conectado con procesos fundamentales de la experiencia humana. Y eso hace casi imposible sostener una posición intelectualmente seria que lo reduzca a una caricatura. Puedes discutir riesgos, políticas, edades de acceso, formas de regulación o peligros del mercado. Pero ya no puedes fingir que estás hablando de un simple vicio externo sin relevancia biomédica. Esa etapa de la ignorancia quedó demolida. Es ahí donde Israel empieza a parecer no solo un pionero, sino un lugar inevitable para esta historia. Porque el país tenía una combinación extraña y potentísima: urgencia nacional, cultura científica competitiva, instituciones capaces de improvisar, un sistema de salud observador y una sociedad donde el estrés y el trauma nunca fueron conceptos abstractos. Esa mezcla volvió al cannabis un tema naturalmente relevante. En otro lugar, el estudio podía parecer un lujo periférico. En Israel, cada nuevo dato podía tener aplicaciones médicas, militares, industriales o regulatorias casi inmediatas. No se trataba de una curiosidad botánica aislada. Se trataba de una posible herramienta en un país acostumbrado a tener que hacer mucho con poco y a convertir conocimiento especializado en ventaja estratégica. Y, sin embargo, justamente por esa misma razón, el cannabis nunca pudo ser abordado allí con ingenuidad. Un país como Israel no mira fácilmente una sustancia psicoactiva solo como símbolo de libertad individual. Siempre aparecen preguntas sobre control, seguridad, disciplina social, salud pública y costos políticos. Eso hace que el caso sea mucho más interesante que el típico relato celebratorio del cannabis. Porque Israel no lo adoptó como consigna generacional. Lo fue absorbiendo por necesidad, por evidencia, por pragmatismo y por presión de los hechos. Incluso cuando flexibilizaba, lo hacía intentando mantener estructura. Incluso cuando avanzaba, lo hacía midiendo. Incluso cuando despenalizaba parcialmente, lo hacía sin abandonar del todo el lenguaje del riesgo. La planta podía ganar legitimidad, sí, pero bajo observación. Siempre bajo observación. Eso se nota de forma clarísima en el sistema de cannabis medicinal. La evolución oficial muestra un país que, al mismo tiempo, cree y no cree del todo. Crea marcos, autoriza pacientes, desarrolla supervisión, permite investigaciones, amplía acceso y acepta que existe valor terapéutico real. Pero también endurece criterios en ciertos momentos, genera cuellos de botella, discute costos, vigila desvíos y preserva un tono institucional donde la confianza nunca es plena. No es una contradicción accidental. Es la forma israelí de gestionar un tema que toca demasiadas zonas sensibles a la vez. El resultado es fascinante. Uno de los sistemas médicos con más experiencia en cannabis del mundo, construido por un Estado que nunca dejó de sentirse un poco incómodo con el propio éxito de ese sistema. A nivel narrativo, eso permite algo muy poderoso: mostrar que el progreso no siempre se parece a un camino recto. A veces se parece a una serie de concesiones tensas. Primero unos pocos pacientes. Luego más indicaciones. Después una agencia más definida. Más tarde reformas. Luego retrocesos parciales. Después otra apertura. Esa irregularidad hace que el relato respire. Lo vuelve más humano y menos mecánico. Porque así funciona realmente el cambio cuando lo que está en juego no es solo una medicina, sino una sustancia que arrastra siglos de simbolismo, miedo, esperanza y polémica. Israel no entendió el cannabis y entonces avanzó sin conflicto. Entendió partes distintas en momentos distintos, y cada comprensión abrió una pelea nueva.
Y cuando el mercado entró de lleno, las tensiones se multiplicaron. De pronto, el cannabis dejó de ser solo una conversación de científicos, pacientes o activistas. También era una conversación de inversión, exportaciones, certificaciones, patentes, invernaderos, tecnología agrícola y posicionamiento internacional. Eso cambia por completo la energía del tema. Porque el dinero no solo acelera, también ensucia. Introduce urgencia, lobby, competencia y sospecha. Hace que el Estado vea oportunidad económica donde antes veía solo problema sanitario. Hace que empresarios se presenten como innovadores visionarios mientras otros sospechan infiltraciones o desvíos. Hace que la medicina se cruce con la marca, con el packaging y con la promesa de expansión global. Y todo eso ocurría en un país donde, simultáneamente, la relación cotidiana con el cannabis seguía siendo legalmente ambigua para muchísima gente. Hay algo casi trágicamente moderno en esa imagen. Mientras una parte del Estado debate licencias, estándares y exportaciones, otra parte sigue sin resolver qué mensaje básico le da a su propia ciudadanía sobre la planta. ¿Es una terapia avanzada? ¿Es un bien industrial? ¿Es una sustancia tolerada a regañadientes? ¿Es un problema de orden público? ¿Es un recurso para el trauma de guerra? ¿Es todo eso junto? El ciudadano promedio recibe señales mezcladas. Ve reportes sobre avances médicos. Oye hablar de grandes investigadores. Conoce a alguien con receta. Conoce a alguien que fuma sin receta. Escucha discusiones rabínicas. Escucha advertencias policiales. Observa normalización social en ciertos espacios. Y comprende algo muy simple. El país sabe muchísimo sobre el cannabis, pero todavía no ha resuelto el marco emocional en el que quiere colocarlo. Ahí es donde la historia de los soldados con PTSD golpea con especial fuerza, porque barre muchas de esas capas y deja al descubierto una cuestión brutal. Cuando la guerra deja a miles de personas incapaces de dormir, de calmar su sistema nervioso o de vivir sin recuerdos intrusivos, la discusión sobre el cannabis se vuelve menos ideológica y más desnuda. El Estado puede preferir debates teóricos todo lo que quiera, pero el cuerpo traumatizado no espera. El insomnio no espera. La hipervigilancia no espera. Las recaídas emocionales no esperan. Y si el cannabis ofrece alivio real, aunque sea parcial, entonces la sociedad entera se ve obligada a enfrentarse con una verdad incómoda. La misma planta que durante décadas fue reducida a sospecha puede convertirse en una de las pocas herramientas accesibles para personas quebradas por el servicio que el propio Estado les exigió. Eso no significa que el cannabis sea una solución mágica, y precisamente ahí reside la parte más dura del problema. Porque algunos de los debates recientes en torno al uso médico para trauma no apuntan solo a la eficacia, sino al contexto. Si faltan terapeutas, si faltan tratamientos integrales, si la rehabilitación profunda va por detrás de la necesidad, entonces el cannabis corre el riesgo de transformarse no solo en medicina, sino en sustituto insuficiente. Alivio, sí. Pero también síntoma de otra carencia. Una carencia institucional. Una carencia de capacidad para acompañar el daño humano a la escala que la guerra contemporánea puede producir. Y ese matiz vuelve el tema infinitamente más serio. Ya no estamos hablando solo de una planta que cura o de una ley que cambia. Estamos hablando de cómo una nación gestiona el costo psíquico de su propia historia. Ese es uno de los motivos por los que la historia funciona tan bien como guión de alta retención. Cada vez que parece que estamos en un terreno conocido, el tema se desplaza. Cuando crees que estás viendo arqueología, aparece religión comparada. Cuando piensas que estás viendo religión, aparece química. Cuando piensas que estás viendo química, aparece medicina. Cuando piensas que estás viendo medicina, aparece industria. Cuando piensas que estás viendo economía, aparece trauma militar. Y cuando crees que la dimensión militar ya agotó la contradicción, reaparece en la calle, la vida social, la legislación ambigua y el recuerdo de que hace casi 3000 años todo pudo empezar sobre una piedra sagrada en el desierto. Esa movilidad del tema es oro puro narrativamente porque nunca deja al espectador acomodarse demasiado. Incluso la vida urbana contemporánea suma una capa que no conviene desperdiciar. En ciertas zonas, el cannabis dejó de sentirse como una presencia excepcional. Se integró a la atmósfera social con una normalidad que choca frontalmente con la persistencia de la ilegalidad recreativa plena. Esa distancia entre práctica y doctrina es una de las marcas más claras de un sistema que va a remolque de la realidad. Y cuando una sociedad llega a ese punto, ya no basta con hablar de leyes. Hay que hablar de legitimidad cultural.
Hay que preguntarse qué normas siguen siendo verdaderamente operativas y cuáles sobreviven solo porque nadie ha tenido todavía el capital político o la estabilidad necesaria para reemplazarlas por algo más honesto. El cannabis en Israel lleva años empujando exactamente esa pregunta. La dificultad política para cerrar el tema tampoco es casual. Israel ha atravesado periodos de enorme inestabilidad gubernamental, coaliciones frágiles y prioridades existenciales que desplazan una y otra vez cuestiones como la legalización recreativa. Seguridad, guerra, religión, crisis institucional, fragmentación parlamentaria. En ese contexto, el cannabis puede avanzar muchísimo en la práctica sin convertirse nunca en prioridad final de definición política. Esa es otra gran ironía. Un país capaz de liderar campos científicos decisivos puede, al mismo tiempo, mostrarse extraordinariamente lento para alinear sus normas generales con las realidades que esa misma ciencia y esa misma sociedad ya han puesto sobre la mesa. No por falta de inteligencia. A veces, precisamente por exceso de variables. Y quizá eso haga todavía más poderosa la figura de Mecho Ulam como contrapunto. Él representa la claridad dentro de la niebla. No porque tuviera respuestas morales universales, sino porque sabía formular las preguntas correctas y perseguir evidencia donde otros solo tenían prejuicio. Esa es la gran lección de su personaje dentro del relato. En medio de una historia saturada de simbolismo, él aparece como alguien que decide hacer algo radicalmente simple y radicalmente difícil: entender. Entender qué compuesto produce qué efecto. Entender cómo interactúa con receptores. Entender qué potencial terapéutico existe y bajo qué condiciones. En una conversación dominada durante décadas por el ruido, él representa el método. Y en un video como este, ese contraste es fundamental. Porque evita que todo se convierta en pura atmósfera conspirativa o en simple provocación. Hay misterio, sí. Pero hay también trabajo duro, paciencia y ciencia de primer nivel. Aún así, incluso él termina empujando al espectador hacia una conclusión incómoda: comprender no simplifica tanto como uno quisiera. Uno podría imaginar que, una vez aclarada la química, descubiertos los receptores y ampliado el uso médico, la cuestión quedaría resuelta. Pero no. El conocimiento trae más precisión, no necesariamente más consenso. Sabemos más sobre el cannabis que nunca. Israel contribuyó muchísimo a eso. Y sin embargo, la planta sigue produciendo divisiones, prudencias, entusiasmos, miedos y usos contradictorios. Lo que desapareció fue la coartada de la ignorancia. Ya no podemos decir que no sabíamos nada. Ahora sabemos bastante, quizá muchísimo. Y aún así el desacuerdo permanece. Eso es lo que vuelve esta historia verdaderamente adulta. No propone que la verdad científica disuelva mágicamente el conflicto humano. Muestra que a veces la verdad solo cambia el nivel del conflicto. Si uno lo lleva al terreno simbólico, el cannabis en Israel termina pareciéndose a otro de los grandes temas del país: la imposibilidad de vivir en categorías cómodas. Tierra sagrada y territorio disputado. Democracia vibrante y aparato de seguridad enorme. Innovación avanzada y trauma permanente. Tradición antigua y modernidad agresiva. El cannabis encaja ahí de forma casi perfecta porque también es una cosa doble, triple, inestable. Puede aliviar y complicar. Puede curar y desordenar. Puede generar conocimiento y generar mercado. Puede ser tratado como medicina y como infracción. Puede formar parte de un altar o de una clínica. Y quizá por eso mismo encontró en Israel un escenario ideal, un lugar ya acostumbrado a las verdades que no encajan bien en una sola etiqueta. Esa resonancia más amplia hace que la historia no sea únicamente sobre cannabis. Es también sobre cómo una sociedad decide qué partes de sí misma considera dignas de reconocimiento y cuáles intenta encapsular, disciplinar o enterrar. Tel Arad revela una posible práctica antigua que después quedó fuera del relato dominante. La investigación de Mecho Ulam revela una dimensión biológica que las políticas públicas tardaron demasiado en asumir. El uso médico para trauma revela sufrimientos que a veces la épica nacional preferiría no mirar tan de cerca. En cada nivel, el cannabis funciona como revelador. Como líquido de contraste. No crea las tensiones, pero las hace visibles. Y por eso sigue siendo tan incómodo. Porque toca nervios que ya estaban allí. Al final, la historia vuelve una y otra vez al mismo gesto: encender algo. Encender una mezcla sobre un altar. Encender una pregunta científica en una mente obstinada. Encender un debate en hospitales, tribunales y parlamentos. Encender alivio momentáneo en cuerpos y mentes que ya no soportan otra noche igual. Encender una industria.
Encender una discusión moral que sigue sin apagarse. Esa repetición del fuego no es casual. El cannabis, en este relato, nunca está completamente quieto. Siempre está en proceso de activación. Siempre está transformando una situación en otra, piedra en humo, sustancia en dato, dolor en alivio parcial, norma en contradicción. Y esa cualidad transformadora es exactamente lo que lo vuelve imposible de domesticar por completo. Por eso la extensión natural de esta historia no puede cerrar con una respuesta tajante. Sería traicionar el material. Lo honesto, y lo más potente narrativamente, es dejar al espectador con la sensación de que Israel no resolvió el enigma del cannabis, lo iluminó mejor que casi nadie. Lo sacó del subsuelo histórico. Lo sometió al método científico. Lo incorporó al lenguaje médico. Lo empujó al centro del debate social y militar. Pero resolverlo del todo, en un sentido moral y político, eso todavía no ocurrió. Quizá no pueda ocurrir de manera limpia. Quizá una planta que toca la conciencia, el dolor, la espiritualidad y el mercado nunca vaya a aceptar un veredicto final. Y si hay un lugar donde eso se vuelve evidente con una intensidad casi insoportable, ese lugar es Israel. De modo que la imagen que queda no es la de una nación que descubrió la verdad sobre el cannabis, sino la de una nación perseguida por una planta que se negó a quedarse en el sitio donde cada época quiso ponerla. Los reformadores la enterraron, pero volvió como hallazgo arqueológico. Los moralistas la redujeron a peligro, pero volvió como descubrimiento farmacológico. Los burócratas la encajonaron en permisos, pero volvió como práctica social masiva. Los médicos la reservaron para casos específicos, pero volvió como debate sobre acceso. Los militares la trataron como problema de disciplina, pero volvió como herramienta frente al trauma. Siempre vuelve. No porque tenga algo místico por sí misma, sino porque se engancha con necesidades humanas demasiado básicas: aliviar, alterar, soportar, buscar sentido, bajar el dolor, cambiar la experiencia. Y esas necesidades no desaparecen por decreto. Quizá esa sea la razón de fondo por la que este tema genera tanta retención. No es solo por la sorpresa de un altar antiguo o por la anécdota del autobús con hachís. Es porque el espectador reconoce, aunque no lo diga, que está viendo algo más grande que un episodio curioso. Está viendo cómo una civilización moderna choca con una planta que toca algunas de sus capas más profundas y no consigue reducirla a una fórmula simple. Está viendo cómo la ciencia más rigurosa no borra la ambigüedad humana. Está viendo cómo el trauma colectivo convierte viejas discusiones en urgencias médicas. Está viendo cómo la historia enterrada y la biología contemporánea acaban hablando entre sí. Y cuando una historia logra unir todo eso sin romperse, ya no parece un nicho. Parece una ventana a algo esencial. Así que sí, los altares fueron enterrados. Pero no extinguieron lo que ardió sobre ellos. Solo lo sacaron de la superficie durante un tiempo. Luego regresó en forma de moléculas aisladas, de artículos científicos, de políticas sanitarias, de dolor tratado a medias, de discusiones rabínicas, de mercados regulados y grises, de cuerpos que necesitan dormir, de estados que necesitan decidir y no terminan de decidir nunca. Esa es la verdadera escala de la historia. No la de un país que usa cannabis o investiga cannabis, sino la de un país que, al intentar entenderlo, terminó exponiendo sus propias contradicciones más íntimas. Y quizá por eso el tema no se agota. Porque hablar del cannabis en Israel termina siendo, en el fondo, una forma de hablar de Israel mismo. Porque también hay algo profundamente revelador en el modo en que Israel convirtió al cannabis en un tema de especialización antes de convertirlo en un tema de consenso. Eso casi nunca ocurre así. En la mayoría de los países, primero llega la gran pelea cultural. Después aparece la simplificación política. Luego, mucho más tarde, si hay suerte, entra la investigación seria. En Israel el orden fue más extraño. La planta consiguió un nivel de profundidad científica y médica que no estaba acompañado por una definición social igualmente clara. En otras palabras, el país aprendió a medirla, cultivarla, prescribirla, estudiarla y hasta exportar parte de su conocimiento antes de poder responder de forma simple que representaba exactamente en el imaginario nacional. Y esa inversión del proceso lo cambia todo, porque obliga a convivir con hechos complejos cuando la narrativa pública todavía quiere frases fáciles. Eso explica por qué esta historia tiene una textura tan distinta a la de otros lugares. Aquí no estás viendo una planta avanzar únicamente por presión cultural desde abajo, ni tampoco un simple producto farmacéutico impuesto desde arriba. Lo que ves es un cruce casi único entre evidencia, tradición, guerra, burocracia,
oportunidad económica y memoria histórica. El cannabis no llegó a Israel como una novedad limpia del presente. Llegó como una reaparición en varios niveles al mismo tiempo. Reapareció en la arqueología como posibilidad ritual antigua. Reapareció en la ciencia como un campo abandonado que escondía respuestas enormes. Reapareció en la medicina como una herramienta que no encajaba con viejos prejuicios. Reapareció en la calle como una práctica social demasiado extendida para fingir que no existía. Y reapareció en el Estado como un problema que ya no podía resolverse con una sola institución ni con una sola doctrina. Lo fascinante es que cada una de esas reapariciones obligó a una autoridad distinta a retroceder un paso. La arqueología obligó a retroceder a quienes pensaban la religión antigua como un bloque demasiado limpio. La química obligó a retroceder a quienes preferían tratar la planta como un misterio moral más que como un objeto científico. La medicina obligó a retroceder a quienes insistían en que no había ningún valor terapéutico digno de atención. La práctica social obligó a retroceder a quienes creían que la amenaza penal podía seguir funcionando como si la realidad no hubiera cambiado. Y el trauma militar obligó a retroceder a quienes querían mantener separadas las categorías de disciplina, medicina y sufrimiento. Lo más notable no es que una posición haya vencido a otra. Lo más notable es que casi todas tuvieron que reacomodarse a la fuerza. Eso convierte al cannabis en una especie de ácido narrativo dentro del caso israelí. Toca algo y revela lo que había debajo. Toca el pasado y aparecen prácticas incómodas. Toca la ciencia y aparece un vacío vergonzoso en el conocimiento del siglo XX. Toca la salud y aparece una brecha entre evidencia y acceso. Toca la ley y aparece una distancia ridícula entre norma escrita y conducta social. Toca el ejército y aparece una factura psicológica que la retórica nacional preferiría administrar en silencio. Toca la religión y aparece otra vez la vieja lucha entre letra, interpretación y práctica. Es una historia tan fuerte porque la planta nunca se queda siendo solo la planta. Siempre saca a la superficie otra cosa. Y tal vez por eso la escena del altar en Tel Arad sigue siendo tan poderosa incluso cuando uno intenta mirarla con cautela académica. Sí, hay que evitar exageraciones. Sí, hay que distinguir entre evidencia directa y grandes inferencias. Pero incluso en su versión más prudente, el hallazgo sigue siendo demoledor. Un santuario judaita del siglo VIII a.C. con 2 altares. Uno con restos de incienso. Otro con restos de cannabis mezclado con estiércol animal para una combustión adecuada. Los autores del estudio sugieren un uso deliberado con fines rituales y posiblemente estáticos. Eso, dicho sin adornos, ya es suficiente para mover el suelo bajo los pies de cualquier relato demasiado seguro sobre el antiguo Israel. No hace falta inflar nada. El dato ya tiene la fuerza de una detonación. Porque de pronto hay que volver a imaginar ese mundo. Hay que imaginar una religiosidad menos domesticada por siglos de comentario posterior. Menos limpia. Menos fácilmente reducible al texto que sobrevivió. Más corporal. Más olorosa. Más cargada de sustancias, objetos, humo y efectos sensoriales. El espectador moderno, acostumbrado a pensar la religión antigua como lista de mandamientos o como narrativa épica, rara vez se detiene a sentirla como experiencia física. Pero un altar con cannabis obliga a hacerlo. Obliga a pensar que el culto no era solo recitación o sacrificio. También podía ser atmósfera, alteración, técnica de combustión, administración del olor y del estado mental. Y cuando uno admite esa posibilidad, la historia se vuelve mucho más viva y mucho más peligrosa para cualquier simplificación piadosa. A eso se suma la vieja sospecha de que las reformas religiosas no solo eliminaron objetos, sino que también reordenaron la memoria. La clausura deliberada del santuario de Arad suele ponerse en relación con los procesos de centralización del culto vinculados a Ezequías. Esa coincidencia vuelve todo aún más sugestivo. Porque si el cannabis formaba parte de ciertas prácticas rituales locales o periféricas, entonces no fue solo abandonado. Pudo haber sido arrinconado por un proyecto de ortodoxia, por una reorganización del poder religioso, por una voluntad de decidir qué forma de culto merecía permanecer visible y cuál debía desaparecer. Y esa idea resuena muchísimo con el presente, donde el cannabis sigue atrapado entre lo que algunas instituciones aceptan y lo que otras prefieren tolerar sin legitimar por completo. El patrón histórico no se repite de forma idéntica, pero sí rima de una manera inquietante. Luego aparece Mecho Ulam, y la rima cambia de registro sin perder intensidad. Si los arqueólogos desenterraron una práctica, él desenterró un mecanismo. Vio la ceguera de su época con una claridad brutal. Mientras el mundo entero hablaba del cannabis como amenaza,
vicio o fenómeno social, casi nadie podía explicar con rigor qué compuesto era responsable de sus efectos principales. Esa mezcla de ignorancia y certeza moral siempre ha sido peligrosa. Y Mecho Ulam la atacó por el flanco más duro posible, el de la evidencia. Por eso su historia funciona tan bien como eje narrativo. No tiene nada de panfleto. Tiene método, paciencia y una confianza casi desafiante en que el conocimiento termina abriéndose paso incluso cuando los prejuicios institucionales intentan retrasarlo. La anécdota del autobús con hachís libanés suele contarse por lo pintoresca que es, pero también dice algo muy específico sobre Israel. Dice que había una elasticidad institucional particular. Un tipo de cercanía entre ciencia, Estado y urgencia nacional que permitía hacer cosas imposibles en otros entornos. No era anarquía. Era otra cosa. Era un sistema donde, si alguien convincente veía una oportunidad real de descubrimiento, podía a veces abrirse paso a través de los procedimientos con una mezcla de confianza personal, improvisación y tolerancia al riesgo. En muchos países eso habría sido un escándalo administrativo. En Israel terminó siendo una escena fundacional de una disciplina entera. Y una vez que el THC fue aislado y descrito, el lenguaje del problema cambió para siempre. Ya no bastaba con hablar de marihuana como una masa difusa de efectos y temores. Había un compuesto específico. Había una estructura química. Había una vía para estudiar potencia, mecanismos, dosis y efectos. Más adelante, el trabajo sobre el CBD, los receptores cannabinoides y el sistema endocannabinoide transformó todavía más el terreno. El cannabis dejó de ser un mero asunto de psicotropía popular y pasó a estar conectado con procesos centrales del cuerpo humano. La planta quedó enlazada a dolor, inflamación, memoria, apetito, placer, regulación emocional y respuesta fisiológica. En ese momento, el debate dejó de ser solo social. Se volvió inevitablemente biomédico. Y ese cambio tuvo consecuencias enormes, porque abrió la puerta a la fase médica con una seriedad que otros países tardaron mucho más en aceptar. Israel no solo generó conocimiento básico, también fue construyendo un sistema en el que el cannabis podía entrar, bajo ciertas condiciones, en la relación entre médico y paciente. Ese paso siempre es decisivo. La investigación puede permanecer abstracta durante años. Pero cuando una persona enferma recibe una formulación, una autorización y una expectativa concreta de alivio, el cannabis deja de ser únicamente un objeto de discusión. Se convierte en experiencia clínica. A partir de ahí, ya no compite solo con prejuicios. Compite con resultados, con relatos de pacientes, con reducción de síntomas, con calidad de vida. Y eso tiene un peso político y cultural que ninguna publicación académica por sí sola puede igualar. Lo interesante es que esta transición al uso médico no eliminó la incomodidad estatal, la sofisticó. En lugar de una negativa frontal, apareció un lenguaje de gestión. Permisos, indicaciones, criterios, agencias, formación de médicos, sistemas de seguimiento, estándares de producción. Todo eso parece técnico, y lo es. Pero también es una forma de decir, reconocemos valor, pero no soltamos el control. El cannabis medicinal en Israel avanzó dentro de un abrazo vigilado. El Estado se permitió admitir que la planta servía en ciertos contextos, pero quiso hacerlo evitando que esa admisión se transformara automáticamente en una legitimación total. Y esa tensión sigue siendo una de las claves del caso. Por eso el sistema israelí resulta tan interesante para observadores externos. No es un modelo de liberalización simple ni un modelo de cerrazón. Es un modelo de reconocimiento condicionado. Y eso tiene ventajas y costos. La ventaja es que permitió generar una enorme cantidad de experiencia clínica y regulatoria. El costo es que también produjo fricción, demoras, desigualdad de acceso y un sentimiento recurrente de que la puerta se abre justo hasta el punto en que deja de incomodar demasiado al aparato estatal. Las reformas de 2024 y las tensiones reportadas en 2025 lo muestran con bastante claridad. El sistema puede flexibilizar, pero no deja de replantearse sus propios límites. Todo eso se vuelve todavía más complejo cuando se incorpora la dimensión comercial. Porque una vez que el cannabis medicinal alcanza cierta escala, ya no solo moviliza médicos, pacientes e investigadores. También moviliza capital. Empresas israelíes y extranjeras, desarrollos tecnológicos, certificaciones europeas, exportaciones potenciales, dispositivos de administración, genética vegetal, producción controlada, análisis de cannabinoides, marcas y patentes. Es decir,
el cannabis pasa a formar parte del repertorio de la Startup Nation, del ecosistema que convirtió a Israel en sinónimo de innovación aplicada. Y esa asociación cambia profundamente el tono del debate. Lo que antes podía presentarse como una discusión moral o sanitaria ahora también aparece como una oportunidad económica estratégica. Pero ahí nace otra de las grandes contradicciones del relato. Cuando una planta polémica entra al circuito del prestigio empresarial, el conflicto no desaparece, solo se vuelve más elegante. De pronto ya no tienes solo activistas defendiendo libertad o pacientes pidiendo acceso. Tienes compañías hablando de ciencia, precisión y calidad mientras buscan mercados, inversión y legitimidad internacional. Tienes un Estado que puede mostrarse orgulloso de su liderazgo técnico y al mismo tiempo temer fugas al mercado no regulado. Tienes empresarios que presentan innovación y críticos que ven una industria aprendiendo a vestir con bata blanca intereses muy convencionales. Y otra vez, el cannabis funciona como revelador. Obliga a preguntarse quién define lo médico, quién se beneficia del marco regulatorio y qué tan pura es realmente la línea que separa salud pública de oportunidad comercial. Esa sospecha nunca desaparece del todo, y hace bien en no desaparecer. Porque parte de la fuerza del guión está precisamente en resistirse a convertir la historia en epopeya limpia. Sí, Israel lideró investigación importantísima. Sí, el país abrió camino en medicina del cannabis. Sí, la figura de Mecho Ulam es extraordinaria. Pero también existieron tensiones empresariales, miedos a filtraciones, disputas regulatorias y fricciones entre ideal terapéutico y realidad de mercado. Esa mezcla vuelve el relato mucho más creíble y mucho más potente. No hay una edad de oro sin sombras. Hay avances reales atravesados por intereses reales. Y eso, lejos de restar interés, añade densidad dramática. Mientras tanto, la calle seguía diciendo otra cosa. Ahí está una de las grandes claves para sostener la tensión. El país científico y el país cotidiano no avanzaban siempre al mismo ritmo. En ciertos espacios urbanos, el cannabis fue convirtiéndose en una presencia casi normal, una práctica relativamente integrada a la vida social de parte de la población. Esa normalización no equivalía a legalidad plena, pero sí erosionaba la ficción de que el fenómeno era marginal o excepcional. Cuanto más visible se volvía el uso cotidiano, más ridícula empezaba a parecer una parte del andamiaje normativo heredado. Y eso empujó hacia la despenalización parcial de 2019, que en el fondo fue menos una revolución moral que un reconocimiento administrativo de una realidad ya instalada. Lo irónico es que incluso esa despenalización mostró las limitaciones del enfoque israelí. Porque relajar no es lo mismo que resolver. Transformar ciertos casos en multas y reducir el peso penal puede ser pragmático, pero también deja en pie la ambigüedad estructural. El mensaje sigue siendo borroso, no te perseguimos igual que antes, pero tampoco terminamos de reconocerte como usuario legal dentro de un marco coherente. Esa ambivalencia sirve políticamente porque evita un choque frontal con todos los sectores sensibles al tema. Pero socialmente prolonga una especie de limbo. Y los limbos, cuando se sostienen durante mucho tiempo, generan culturas paralelas, mercados grises, lenguaje ambiguo y una sensación crónica de que todo el mundo sabe lo que pasa, solo que nadie quiere ser quien diga en voz alta que el sistema necesita una reformulación más honesta. La dimensión religiosa añade otra capa, porque revela que el cannabis no solo se filtra por la biología o la economía, sino también por los marcos de sentido más antiguos. Cuando rabinos y autoridades religiosas discuten su permisibilidad, sus límites o su estatus en determinadas circunstancias, lo que está en juego no es solo una norma dietaria o moral. Está en juego la capacidad de la tradición para absorber una sustancia que la historia quizá ya conocía más de lo que luego estuvo dispuesta a admitir. Esa es una idea potentísima. No es solo que el judaísmo contemporáneo tenga que pronunciarse sobre un fenómeno moderno. Es que podría estar viéndose obligado a pronunciarse, una vez más, sobre algo cuyo vínculo con su propio pasado es más complejo de lo que parecía. Y esa complejidad no se resuelve con una sola opinión rabínica, precisamente porque el tema habita varias categorías simultáneas. ¿Es medicina? ¿Es intoxicación? ¿Es alivio? ¿Es conducta impropia? ¿Depende de la intención? ¿Depende del contexto? ¿Depende del daño? ¿Depende de la necesidad? En el fondo, las preguntas religiosas reproducen el mismo patrón que las políticas y las médicas. El cannabis se resiste a quedarse en un solo casillero. Su valor o su problema cambian según donde lo mires. Por eso genera interpretaciones tan distintas. No porque sea un asunto trivial, sino porque toca muchos principios a la vez y obliga a priorizarlos.
Pero nada iguala la intensidad del capítulo militar. Porque ahí todos los discursos se vuelven más frágiles. Un soldado o un veterano con PTSD no cabe fácilmente en el lenguaje propagandístico de la droga, ni en el entusiasmo empresarial, ni en el debate abstracto sobre libertades. Su caso obliga a mirar el cannabis desde la experiencia directa del daño psíquico. Y ahí la historia israelí se vuelve especialmente incómoda, porque la necesidad de alivio se cruza con una estructura estatal que exige sacrificio, disciplina y disponibilidad constante para la defensa. Cuando ese mismo Estado termina financiando cannabis medicinal para miles de afectados por trauma, la contradicción deja de ser teórica. Se vuelve casi insoportable. La institución que forma, exige y moviliza cuerpos termina reconociendo que algunos de esos cuerpos y mentes ya no pueden seguir sin ayuda, y que esa ayuda puede venir de la misma planta que en otros contextos sigue cargando sospecha. Eso debería sacudir al espectador, porque muestra una verdad que va mucho más allá del cannabis. Los estados toleran ciertas cosas cuando dejan de poder ignorar el costo humano de no tolerarlas. En el caso del PTSD militar, la pregunta ya no es qué imagen pública proyecta la planta, sino qué recursos están realmente disponibles para una población quebrada por la violencia. Si el cannabis aparece ahí con fuerza, es porque la necesidad ha perforado capas enteras de prejuicio. Pero esa misma aparición deja al descubierto algo doloroso, la insuficiencia del sistema más amplio de salud mental. Y eso impide leer la expansión del cannabis medicinal para trauma como triunfo simple. ¿Hay alivio? Sí. ¿Hay reconocimiento? Sí. Pero también hay desborde. Hay carencia. Hay urgencia que obliga a soluciones parciales. Visto así, el cannabis en Israel termina siendo menos una historia lineal de progreso y más una historia de administración del desborde. Desborde del pasado sobre la narrativa religiosa. Desborde de la experiencia social sobre la ley. Desborde del conocimiento científico sobre los viejos prejuicios. Desborde del sufrimiento sobre la capacidad institucional de tratamiento. Cada vez que algo rebasa el marco anterior, la planta vuelve a aparecer. Y cada vez que aparece, el sistema intenta incorporarla sin rendirse por completo a sus implicaciones más amplias. Esa danza entre reconocimiento y contención es una de las marcas más definidas del caso israelí. También por eso la geografía importa tanto. No solo por Tel Arad o por el Negev, sino porque el territorio israelí ha sido históricamente cruce de rutas, de imperios, de mercancías, de tradiciones y de disputas. La planta encaja casi demasiado bien en un lugar así. En la antigüedad podía llegar por redes comerciales lejanas. En la modernidad pudo aparecer en forma de hachís libanés confiscado. En el presente circula por producción nacional, importaciones médicas, exportaciones reguladas y mercados sociales paralelos. El país parece absorber el cannabis por distintas entradas en distintas épocas, y cada entrada deja huellas distintas: altar, laboratorio, clínica, invernadero, parlamento, playa, base militar. Esa repetición espacial da al relato una cualidad casi mítica sin necesidad de inventar nada. Y sin embargo, pese a toda esa riqueza histórica y científica, la conclusión más honesta sigue siendo una conclusión abierta. Israel entendió el cannabis mejor que muchísimos otros países en varios planos decisivos. Lo vio en la piedra. Lo vio en la molécula. Lo vio en el paciente. Lo vio en el veterano. Lo vio en el mercado. Lo vio en la calle. Pero entender no equivale a cerrar.